¿En qué consiste? Se caracterizó principalmente por ser un régimen dictatorial. O es un régimen dictatorial. Por ejemplo, Nicaragua es un sistema donde existe prácticamente un dictador. En Venezuela tenemos también otro dictador. Entonces, oposición y liquidación de sus enemigos políticos. Benito Mussolini en Italia con el fascismo jóvenes, él acabó con todos sus amigos políticos, amigos y enemigos políticos. La exaltación sobre los intereses individuales, todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. En otras palabras, significa... Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero es que nosotros en la clase del día viernes nos quedamos por el socialismo del siglo XXI. No nos lo terminó de explicar. Ahorita vamos a entrar, señorita. Gracias, Lic. Sí, solo quería que tuviéramos como referencia este otro sistema de gobierno. No se preocupe, ahorita entramos ahí. Sí, tiene razón. Pero yo quiero ¿por qué en Italia existía ese fascismo? ¿En qué consiste ese fascismo? Es de carácter eminentemente totalitario, en donde no se le permite que nadie alce la voz en contra del Estado. En un sistema totalitario fascista se tiene el control de todas las organizaciones estatales. Entonces, aquí vamos a ver, que hay algo importante. ¿Qué rechaza el fascismo? Fíjense bien, rechaza al socialismo nacional. Recuerden que el socialismo, los bienes de producción se encuentran en la clase trabajadora. Recuerden que en el socialismo estatal y el socialismo no estatal. En el socialismo decíamos estatal, los medios de producción están en la clase trabajadora, pero con el control específico del Estado. Y ese control radica fundamentalmente en la distribución de todos los bienes en una forma equitativa. Y el otro socialismo no estatal, pues los medios de producción se encuentran ya en las cooperativas, se encuentran ya en los sindicatos y en ciertas asociaciones. Bueno, entonces, ¿qué rechaza el fascismo? Al socialismo nacional. Se opone, por tanto, al socialismo internacional para que la unidad dentro del Estado que amalgama, es decir, cuando hablamos de esa amalgama es una unión o mezcla de cosas naturales, contraria o distintas clases en una única realidad económica y ética. Es decir, que el fascismo rechaza al sistema nacional, al socialismo nacionalista, para que la unidad dentro del Estado controle completamente todos los aspectos eminentemente económicos y sociales. Amalgama, o sea, una unidad dentro del Estado. Bueno, es desconocida, que no ve en la historia nada más que la lucha de clases. Recuerden, cuando hablamos de la lucha de clases, cuando hablamos de la lucha del proletariado, ¿en qué radica y en qué se basa? La lucha del proletariado radica y fundamentalmente que ocupa
un lugar no privilegiado, sino que ocupa un lugar donde se encuentra la clase burguesa. Y la clase burguesa pasa a formar una escala menor. Bueno, ahorita vamos, compañera. El socialismo del siglo XXI. Es lo que la compañera tenía razón. Pero yo quería que conociéramos un par de pinceladas de lo que se trata del fascismo. No se desubiquen, solo recuérdense ustedes de Benito Mussolini y recuérdense de Italia, donde se desarrolla esto. Se desarrolló el fascismo. Bueno, miren pues. Es un concepto, el socialismo es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Stefan. Estamos ya hablando hasta en alemán, que surgió como un producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX. Entonces, el socialismo del siglo XXI no lo inventó Hugo Chávez ni Maduro, jamás. Surge como una reflexión del socialismo soviético, de la Unión Soviética. El término adquirió difusión mundial, fíjense, desde que fue mencionado por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero del año 2005, en un foro social a nivel mundial. Fíjense pues, el modelo de Estado socialista del siglo XXI es de carácter revolucionario, con una filosofía y economía marxista. Es todo lo que me decían los jóvenes, licenciados, pero ¿cómo comprendemos el socialismo con el marxismo? Entonces yo les digo que la mayor parte de todas las ideas y las formaciones del espíritu de carácter filosófico que conforma el sistema social son de las ideas revolucionarias del marxismo de Carlos Marx. En su obra, el capitalismo, ahí él habla ahí de la plusvalía, lo que mencionábamos anteriormente, en qué consiste, y hablábamos también de que Carlos Marx, él miraba de la plusvalía y miraba a los trabajadores, pero desde un punto de vista de carácter eminentemente económico. Entonces, ¿cuáles son los ejes de ese socialismo del siglo XXI? Del cual toma como eje el socialismo de Venezuela, que vamos a ver a continuación. Este socialismo del siglo XXI es una filosofía y de economía marxista, la cual apoya para el fortalecimiento en sus ideas al socialismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un desarrollo democrático regional. El día del examen es posible que si les pongo preguntas de respuesta múltiple, es posible que les ponga a ustedes una pregunta basada al modelo del socialismo del siglo XXI de carácter filosófico, en donde se sustenta en 4 ejes. Les puedo mencionar los 3 que habla el siglo XXI de Chávez, y les puedo mencionar uno de estos, que son del socialismo del siglo XXI, eminentemente proveniente de una filosofía de carácter y de una economía marxista. Tenemos el desarrollo democrático regional, tenemos las economías de equivalencias, democracia participativa y protagonista, organización de base. Yo les puedo explicar todo esto, pero le vamos a ir dando lectura, así avanzamos también, y lo más importante se lo voy a ir explicando. El desarrollo democrático regional es el índice de desarrollo democrático. Es una elaboración conjunta
que analiza y mide el comportamiento de los países latinoamericanos. Desarrollo democrático. Mide y analiza el aspecto de carácter democrático de la región. Entonces, mide 4 dimensiones de la democracia latinoamericana. Luego tenemos el cumplimiento de las condiciones formales de la democracia, los cuales se conforman. Tenemos el cumplimiento de las condiciones formales de la democracia, el ejercicio de los derechos políticos y libertades civiles de los ciudadanos, la calidad institucional y la eficiencia política, el ejercicio del poder efectivo para gobernar. Es decir, que estos 4 elementos son los que conforman el desarrollo democrático regional. El cumplimiento de las condiciones de la democracia, el ejercicio de los derechos políticos y las libertades, la calidad institucional, el ejercicio del poder efectivo. La número 2. Habla de economía de las equivalencias. Esos son conceptos económicos. Trata de la idea de tener una economía en la cual todos tengamos recursos equitativos. Este sistema hace que casi se eliminen las injusticias sociales causadas por la falta de recursos económicos. Estamos hablando, jóvenes, de un socialismo eminentemente tecnificado en donde nace y surge el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez. Economía de equivalencia, que todos tenemos que tener las mismas igualdades. Todos tenemos que tener recursos de carácter económicos en una forma equitativa. Luego tenemos la democracia participativa, donde todos tenemos voz y tenemos el voto. Democracia participativa directa, la democracia participativa y protagonista indirecta. Entonces, es aquella donde se tienen en cuenta la voz y el voto. Es una forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas que las que les otorga tradicionalmente una democracia representativa. Es que la democracia directa es cuando nosotros vamos a ejercer nuestro sufragio. La democracia representativa es cuando nosotros podemos otorgar esa representación hacia alguien. Entonces, la democracia participativa y protagonista. Por último, tenemos lo que es la organización de base. Esta organización de base en el sistema de carácter socialista son las células. Anteriormente son las células las cuales se conforman en determinados lugares con cierta discreción para que no sean descubiertos y sean ellos reprimidos. Pero acá no, aquí tenemos la organización de base que sí lo permite el sistema. El término organización de base sirve para identificar a las organizaciones de carácter social o político más cercanas a la calidad a la que sirven. En teoría, la organización de base es la célula pues más pequeña y más relacionada con el pueblo llano. Puede ser con el interior de la República. Entonces, entregando propuestas concretas, tanto en la economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una sociedad libre de explotación, siendo necesario un reforzamiento radical estatal democráticamente controlado por la sociedad para avanzar en el desarrollo. Aquí habla de un control de la sociedad para avanzar hacia el desarrollo, en efecto.
porque los medios de producción en el sistema socialista los tienen los trabajadores. Bueno, aquí está lo que les interesa a muchos, a ustedes. El socialismo del siglo XXI, del cual habla Hugo Chávez, del cual pregona lo que es Nicolás Maduro. Habla de la solidaridad, pregonar, es decir, que ellos se ensalzan y se llenan de muchos aspectos cuando hablan de la solidaridad, cuando hablan de la fraternidad y hablan de la igualdad. Estos tres conceptos, en efecto, son tomados de la filosofía del socialismo. Entonces, dicen que, así muy puntualmente, cuando habla de la solidaridad, es un apoyo, es una adhesión, se unen, es un apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Es decir, que aquí lo que andan buscando es el apoyo, la unificación de los países del continente americano. Principalmente cuando los países se encuentran con amenazas de invasiones. Entonces ellos se andaban protegiendo, por ejemplo, de una invasión, una invasión de, por ejemplo, los Estados Unidos. Entonces ellos querían protegerse y querían solidarizarse con los países latinoamericanos. En un inicio, pues realmente, pues en esa conferencia que se realizó en donde Hugo Chávez hizo el planteamiento del socialismo del siglo XXI, donde se hablaba de la fraternidad, se hablaba de la solidaridad y del otro elemento que vamos a ver. Entonces, pues los países sinceramente se vieron no comprometidos. No hubo ningún referéndum con respecto a firmar posteriormente, sino que estaban atentos cómo es que se iba a desarrollar ese socialismo del siglo XXI. Después de la solidaridad de los países, hablan ellos de la fraternidad. Era un afecto, confianza entre hermanos o de personas que se tratan en la misma situación de carácter eminentemente geográfica. Asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o altruistas. Entonces tenemos, en primer lugar, lo que es solidaridad, fraternidad, y luego tenemos lo que es la igualdad. Fraternidad, solidaridad, igualdad. La igualdad, condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica. Bueno, aquí ya viene lo que es la crítica. Si no es crítica, pues se puede decir que estamos hasta censurando. Miren, pues, realmente todo ha sido un fracaso rotundo de este ensayo, o llamémosle laboratorio, realizado en Venezuela. Fue una retórica. La retórica radica en que es aquella cuando los políticos andan en los pueblos expresando y diciendo el mismo discurso cada 4 años. Fue una retórica, frustración de grupos políticos. Se han apoderado de las instituciones de justicia manipulándolas, así como una estructura de valores, oferta y demanda. Todo fue una fachada ideológica gobernada por dictadores
ofreciendo solvencia económica para sus habitantes basada en la dictadura de la pequeña burguesía. Cuando yo les hablo a ustedes de la lucha del proletariado, cuando yo les hablo a ustedes de la lucha de la dictadura del proletariado, cuando les hablo de ustedes de la lucha de la dictadura de la pequeña burguesía, esta puede ser pregunta de examen. ¿En qué radica la dictadura de la pequeña burguesía? Es esa lucha constante, es esa lucha que se ha dado en un sistema en el cual el sistema socialista pasa a ocupar un escaño, pasa a ocupar un lugar más alto que la burguesía. Entonces la burguesía prácticamente pierde todos sus privilegios, monopolios, latifundios, cuestiones bancarias, etcétera. ¿Por qué? Porque el socialismo ha ocupado una parte superior de la burguesía. Esto sucedió con el apoyo de Fidel Castro y de Lula da Silva. Lula da Silva, el presidente actualmente de Brasil, en 1966. Y esto se aclaró pues en las declaraciones de OLAS. Esta es de una institución. En donde se dan elecciones fraudulentas e indefinidas. Cuando hablamos de elecciones fraudulentas, es porque hay fraude indefinida, es porque no señalan ni las fechas. Crearon una cultura donde se pierden las virtudes de libertad, de pensar. Niegan la presencia de presos políticos. Ahí tienen más de 300, 500 presos políticos que han sido opositores y niegan la existencia de ellos, violando los derechos humanos, existiendo una gran pobreza e inmigración de sus habitantes. Hoy Estados Unidos de América ha ofrecido por su detención de Nicolás Maduro cierto dinero para prenderlo. Se han embargado cuentas bancarias de ellos que se encuentran en el extranjero por el lavado de dinero, por narcotráfico y por otros delitos. El régimen, entonces, totalitario chavista, con tintes fascistas, presidido por Nicolás Maduro, fue designado al dedo por el exgobernante Hugo Chávez Frías cuando prácticamente estaba falleciendo a finales del año 2012, o sea, antes de fallecer. Ha decidido festinadamente convocar la celebración de elecciones presidenciales para el próximo, o sea, el domingo 28 de julio del 2024, recientemente, en las que la mencionada dictadura abanderada del socialismo del siglo XXI perpetrará otro fraude electoral. Se ha cometido, jóvenes, otro fraude electoral que la mayor parte de los países latinoamericanos han estado en contra de ese fraude electoral, lo mismo Estados Unidos, a excepción de México, de Nicaragua, en donde lo que han manifestado es que se hagan recuento de votos. Pero eso es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, todos los partidos políticos democráticos se han convocado a un pacto nacional de ofensiva para salvación de Venezuela. La alianza opositora, en su manifiesto político, denunció todas las arremetidas y violaciones que ha cometido la dictadura de Maduro en contra del derecho de elegir el pueblo venezolano, el sistema electoral, la Asamblea Nacional y el proceso fraudulento actualmente convocado, el cual solo busca favorecer los intereses del régimen en contra de los venezolanos. Bueno, lo cierto
Cabe advertir, en declaraciones del ex asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, él aseguró que la salida del poder de Maduro es eminente, aunque reconoció que la terminación del régimen de Maduro se tornó difícil debido al apoyo cubano, y asimismo afirmó que el alto mando de las Fuerzas Armadas venezolanas no quieren dejar sus negocios con el narcotráfico. Esa es la verdadera realidad por lo que pasa este país latinoamericano, jóvenes. Cuando hablábamos de la ideología de uno de los partidos políticos en Guatemala, de un partido socialdemócrata, todo eso, la bolsa solidaria, todos esos aspectos de apoyar a la gente necesitada, no nos oponemos, pero eso viene con las cuestiones ideológicas del socialismo del siglo XXI de Venezuela con Nicolás Maduro. Sería hasta bonito tema para el día del examen, el socialismo del siglo XXI, que está conformado por la igualdad, por la solidaridad, por la fraternidad, ha sido un fracaso en virtud de que las políticas económicas de carácter social han sido eminentemente totalitarias. El régimen de Nicolás Maduro, que se ha manifestado a través de acciones eminentemente fraudulentas en la toma del poder. Son cuestiones que nosotros tenemos que tener conocimiento de qué es lo que está sucediendo principalmente en el área. Bueno, pues salimos de aspectos de carácter filosófico, social, económico, de un materialismo histórico. Iniciamos ya con todo el preámbulo, con toda esa introducción que nosotros ya conocemos. Ahora vamos a entrar a conocer lo que es el derecho agrario. ¿Cuáles son entonces los factores que dan origen a la evolución del derecho agrario? Porque el origen del derecho agrario lo mencionamos en un inicio cuando hablábamos de la ley de las 12 tablas, cuando hablábamos del código de Hammurabi, en qué radicaban, cómo era que funcionaban. Pero ¿cómo es que ha evolucionado un nuevo derecho agrario? Surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX por la influencia de factores económicos, sociales, jurídicos e ideológicos, hasta culturales. El día del examen se les pregunta cuáles son los principales factores que le dieron que se dio la evolución con un derecho agrario moderno. No me vayan a anotar ahí la ley de las 12 tablas, no me vayan a anotar ahí que fue en América con los mayas, con los utuiles o con los cachiqueles. No. Tenemos que concentrarnos el día del examen, porque aquí estamos hablando de factores de una evolución, pero ya de un derecho moderno. Sencillo. Si es de subrayar económicos y sociales, si es de anotar respuesta directa económicos, sociales, jurídicos, ideológicos y hasta culturales. En Italia y se extiende por toda la geografía europea, en países como Francia, España, Portugal, alcanzando países de Iberoamérica. Por eso, la pregunta radica en países latinoamericanos o en América. ¿En qué países se desarrolló antiguamente en América los aspectos agrarios o el derecho agrario?
Entonces, sencillamente, pues en los mayas, en los aztecas, en los incas, ¿sí? Pero si la pregunta es antiguamente, ¿dónde surgió Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas? Pero si la pregunta está hablando de los factores económicos, de los factores por los cuales surge o motivaron la creación del derecho agrario moderno, desde luego económicos, la mala distribución que se da en la sociedad. No hay leyes, aspectos jurídicos, no hay leyes que regulen lo que es la tenencia de la tierra. Los aspectos de carácter ideológico. Entonces, estos factores políticos están acordes, que estén acordes con el sistema jurídico en torno al tema agrario, surge la forma inmediata del derecho agrario, con esos factores. Lo que yo les mencionaba a ustedes en clase, miren, es una rama relativamente moderna dentro del mundo del derecho. Citamos que la agricultura lleva más de 10.000 años acompañando al hombre. Y las disputas y las negociaciones por los temas agrarios son tan antiguas como la vida misma. ¿Por qué es tan antigua? Porque hablamos desde la etapa primitiva de los aspectos agrarios. ¿Cómo es que surge la agricultura en la etapa primitiva? ¿Cómo es que se da la división en la sociedad de la esclavitud? ¿Quiénes son los que trabajan la agricultura en la etapa feudal? ¿Quiénes son los que trabajan en el tema capitalista? Los latifundistas, criollos. ¿Y quiénes son sus empleados? En el feudalismo, los siervos de la gleba. En el capitalismo tenemos a los obreros. Ahora, en la Italia del siglo XIX, podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario en Italia. Miren, pues, aquí hay algo muy importante. Lo que sucede es que del derecho civil se desprenden otras ramas, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho agrario, que surgen como nuevas ciencias jurídicas. ¿Pero por qué surge? Porque ya el derecho civil no puede controlar ya todos esos aspectos. Dice, en la Italia del siglo XIX podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. Los partidarios del derecho civil comienzan a interesarse por las normativas agrarias y a realizar estudios en profundidad. Preguntas de examen. Estas personas pioneras de la codificación agraria fueron conocidas y diferenciadas como la escuela toscana. La escuela toscana se dedicaba específicamente al estudio del derecho agrario. No confundirla con la otra escuela que vamos a ver, que es la escuela de Nápoles. Entonces, la escuela toscana, jóvenes, recordemos, se dedica específicamente al estudio del derecho agrario en 1922. Hizo unas publicaciones con respecto a los diritto agrario, que en italiano significa derecho agrario. La escuela toscana se dedica específicamente al estudio y al análisis de los aspectos agrarios. Y la escuela de Nápoles, entonces, se dedicó exclusivamente al estudio del derecho civil. Pregunta de examen. Las escuelas de Nápoles en Italia, ¿a qué se dedicó? ¿A qué se dedicaba cuando se dan las divisiones del derecho agrario o surge el derecho agrario? La escuela de Nápoles se dedica específicamente al estudio del derecho agrario y la escuela de Nápoles se dedica exclusivamente al estudio del derecho civil. Y la escuela toscana, valga la confirmación, la escuela toscana se dedica específicamente al estudio del derecho agrario. Algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia del siglo XVIII
y más concretamente de la codificación civil establecida por Napoleón en 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. En otras palabras, del derecho civil se da ese desprendimiento del derecho agrario, incluyendo aspectos de carácter agrícola. Y eran con sistemas de carácter revolucionario en donde se podían dotar distribuciones de tierra. Entonces, el debate sobre los recursos agrarios deberían suscitar la creación de su propia codificación, lo que les mencionaba anteriormente, separándola, por tanto, del derecho civil. Viene a darse siglos después en Italia, entre los años 1928 y 1932, estudiando en profundidad las limitaciones en función de los asuntos legislativos y didácticos, para demostrar que por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. Acá, miren, qué interesante esto. Si todos los aspectos prácticamente relacionados con el derecho agrario se regulaban a través del derecho civil, y en Italia, viendo la necesidad de las separaciones de ciertas áreas de carácter social, como el derecho agrario, el derecho laboral, se da esa división y surge como consecuencia, mencionábamos, la escuela toscana. Y la escuela toscana, jóvenes, se dedicaba específicamente al estudio y al análisis del derecho agrario. Luego surge la escuela de Nápoles, que ésta se encarga entonces del estudio del derecho civil. Pero al crearse, fíjense, al crearse entonces esa codificación, se da el desprendimiento del derecho civil, no solamente el derecho agrario, sino también otras ramas de carácter social. Qué interesante. Bueno, solamente ahí ya vamos con un par de preguntas. Hablemos del antecedentes del derecho agrario moderno. Fíjense bien. Yo les hablaba a ustedes con respecto al derecho agrario que hace 30 años, hablemos cuando Estados Unidos, a través de la United Fruit Company, esa empresa de carácter bananera que exportaba banano hacia Estados Unidos, prácticamente le dan el golpe de estado a Jacob Arbenz y Guzmán, porque lo tildaban como que fuera él un comunista. Él manejaba aspectos de carácter social con el capitalismo. Él lo que hizo fue de distribuir las tierras que no estaban ubicadas a la gente campesina anteriormente. Pero el problema que se dio es que los latifundistas ya le tuvieron un gran pánico al sistema, porque también los campesinos agarraron las pitas, agarraron las cuerdas y se pusieron prácticamente a medir terrenos en donde esos estaban siendo expropiados. Pero la mayor parte eran tierras del Estado. El problema fue que Jacob Arbenz y Guzmán, al ver la United Fruit Company relacionada, que en primer lugar tenía la mayor parte de las tierras, exportaba el banano a Estados Unidos, no pagaba impuestos, juntamente con sus personeros y el cónsul, el embajador gringo en Guatemala, junto con Carlos Castillo Armas, arman la estrategia y derrocan a Jacob Arbenz y Guzmán.
Entonces, es como una referencia, porque si entramos a hablar de lo que se dio en esa época, vamos a ver si tenemos una clase cerca del 20 de octubre, que es la fecha de la revolución, para ver si platicamos algo con respecto a Jacobo Arbenz Guzmán, hasta dónde paró, por qué, dónde murió, qué pasó con sus hijas, en una se mató, en la otra se volvieron alcohólicos. Conclusión, fue una situación difícil porque ellos tuvieron que irse huyendo del país, en donde él prácticamente lo sacaron hasta desnudo. Esas son situaciones que vamos a platicarlos en una clase específica. Miren, pues, bueno, el derecho agrario moderno es el resultado de una evolución histórico-jurídica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social. Es que, miren, esa inspiración social, esos aspectos de carácter eminentemente ideológicos que radican en determinado sistema, es lo que ha permitido la creación de ese derecho, cuando hablamos de aspecto económico, social, cultural, político. Entonces, con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de una clase social que continuamente y en razón de sus necesidades se ha inclinado a demandar por parte del Estado las satisfacciones de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica, social y su dignidad como persona humana. He aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico-social. Entonces, ¿cuál es ese sentido filosófico de carácter económico-social que el Estado debe de proveer, que el Estado debe de dotar de tierras a la clase campesina, a la gente del campo, ofreciéndoles asesoría jurídica y ofreciéndoles también aspectos de carácter económico para que puedan ellos subsistir y que puedan ellos mantenerse de un derecho sostenible? La normativa agraria de rango constitucional es el resultado de esa profunda evolución jurídica en la que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas relacionado con este régimen político. La normativa agraria de rango constitucional lo que anda buscando es que desaparezca el feudalismo y que desaparezca lo que es el latifundismo, que desaparezcan ya esos caracteres absolutistas que le fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que se abandonan los principios de Laissez-faire. Eso de laissez-faire es una expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno, que es una parte clave del capitalismo de libre mercado. Lo vamos a ver. Que dicha ideología comparta y se pasa del Estado liberal al Estado social de derechos. Con este nuevo orden, el Estado tiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Se trata de la consagración de los derechos humanos, económicos, sociales. Vamos a continuar. El agrario, entonces, como derecho que regula la actividad productiva agrícola, en el cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal. Sin el proceso pierde la razón de ser, pues los sujetos agrarios a quienes les ha sido reconocido protección de sus relaciones a través de normas jurídicas en todos los niveles
necesitan de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. Entonces, desde el punto de vista técnico-jurídico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de cercenarse, es decir, de cortar, de apartarse, para dar paso al derecho mercantil, al derecho internacional, posteriormente a otras ramas jurídicas, dentro de las que destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Lo anterior me tocaría regresar y explicar, pero ahí no viene examen, ahí no viene examen, no viene, solamente les di lectura para que ustedes se vayan formando una concepción de lo que estamos viendo. Entonces, juzgando objetivamente el derecho agrario con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la insoslayable necesidad, estriba en la necesidad, estriba en la, le voy a explicar. Vemos que la razón estriba en los daños y en la necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Que la agricultura como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales, no, que no se puede prescindir de parte del Estado. Que el hombre del campo, el pequeño propietario o asalariado, en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores y de circunstancias que lo sumen en la explotación y en la miseria. En tanto que los latifundistas nacionales y los extranjeros mantienen en abandono sus tierras y viven rodeados de opulencia. Esa es la problemática que surge cuando hablamos del derecho agrario, cuando nos referimos a los terratenientes y los vivimos a los latifundistas. Estos viven con sus hijos estudiando en el extranjero con una gran opulencia, obteniendo las grandes utilidades de sus tierras que arrendan en Guatemala. Y aquí se mantiene el mismo status quo en el sentido de que los campesinos se mantienen en su misma situación y no salen del aspecto eminentemente económico por el cual ellos prevalecen. Si bien les va en una época de invierno, tienen cosecha para 6 meses, para un año, para comer. Pero de lo contrario, la situación es muy difícil. El problema es, como les mencionaba en cátedra, en la clase, de que se presentan los proyectos de ley, las iniciativas de ley en el Congreso, y estas iniciativas prácticamente lo que hacen es que los diputados las engavetan. La problemática está en que la mayor parte de los terratenientes, de los latifundistas, son los que patrocinan las campañas políticas. Entonces, en los momentos precisos, cuando llegan esas iniciativas, ellos cobran sus facturas políticas, cobran su factura y por lo tanto muchas veces no le dan ni trámite a esas iniciativas. El derecho agrario ambiental contemporáneo, en apreciable parte, se está forjando con sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo. No el socialismo como sistema, no. Justicia social en el sentido de que el Estado, de que el gobierno les proporcione aspectos de carácter técnico, fiduciario, desde el campo para poder trabajar, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. De eso se trata. El Estado tiene que ser muy
muy inteligente. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación tiene que estar trabajando con proyectos de sacar esta situación económica a toda la gente pobre. Ahí anda parrandeando, celebrando fiestas de las cuestiones que se han incrementado lo que son los precios de la canasta básica. Es cierto, no se discute. ¿Qué tiempo pasan los camiones parados ahí en el kilómetro 44 de Palín Escuintla para que ingresen todos los productos a la capital? Productos de carácter que son perecederos, que prácticamente se están destruyendo. Como consecuencia de ello, viene el incremento de los precios. Pero eso no significa, como hablábamos en una de las cátedras, que se dé un sistema socialdemócrata, como lo hace uno de los partidos del gobierno que propugnaba, que quería llegar al poder con ese sistema socialdemócrata, en el sentido que la clase alta debe de pagar más impuestos que la clase media. Y esos impuestos se trasladan al gobierno y luego estos, de una forma discrecional, la cual a través de las necesidades debiese de repartir esos bienes con la clase necesitada. Pero yo les mencionaba a ustedes que un país, el nuestro, hace 30 años, 40 años, éramos 9 millones. Hoy somos como 20 millones de habitantes. ¿Y el por qué? Una de las candidatas de uno de los partidos políticos decía que entre más hijos tienen, más se les iba a incrementar el apoyo económico. No, así no es la cosa. Está motivando al crecimiento demográfico, poblacional. ¿Qué va a hacer este pobre presidente dándole 250 quetzales mensuales a la pobre gente necesitada? Si son 15 familiares, solo van a tener comida para 2, 3 días, pero no para un mes. Entonces, son políticas erróneas. Mejor crear plazas de trabajo, comprarles una maquinaria para que hagan masa, comprar para que hagan tortillas, darles el anzuelo que vayan a pescar, pero no es ponerles el pescado para que se lo coman. Cambiar de ciertas políticas y de ciertas estrategias que son las que el gobierno tiene que tener. Pero dentro de los que están gobernando, a veces hacen propuestas, pero como no les gustan, mejor lo sacan. Es algo, jóvenes, en donde debe de existir cierta justicia social. Entonces, el derecho agrario ambiental contemporáneo, en apreciable parte, se está forjando con un sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Entonces, al arribar al plano, la especulación científica, la cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente, entonces, pregunta de examen, desde el punto de vista económico, jurídico, sociológico y cultural, con bases doctrinarias y métodos propios. Un ejemplo de ello es ¿qué busca el nuevo derecho agrario de conformidad con los acuerdos de paz y lo que busca la Iglesia Católica? En efecto, hace 20 años eran movimientos violentos y movimientos revolucionarios. Hoy, en pleno siglo XXI, se trata de la resolución de los conflictos agrarios a través de consensos de los grupos sociales, del CUNOC, de los grupos tribales, de los grupos campesinos, de todas las personas que se dedican a la actividad agraria. Pero ¿qué apoyo se puede recibir de los bancos del sistema, que lo que ellos tratan es enriquecerse más y
quitarle las tierras a través de hipotecas a las personas que han hecho préstamos. Se debe de hacer una regulación en cuanto a los préstamos bancarios con ciertos intereses para la gente que se dedica a la actividad de campo. Intereses bajos. Pero si estos no pagan los intereses, no pagan capital, ahí llega el banco con su departamento jurídico a rematar las hipotecas. Y los bancos siguen creciendo su capital para continuar dando dineros a las personas necesitadas. Entonces, al arribar al plano de la especulación científica, decíamos, bueno, no y métodos propios, sigamos. Aquí estábamos viendo al doctor Antonio Merchan. Él nos dice que, fíjense bien, sin un orden jurídico nuevo, no puede haber reforma agraria. El problema radica todavía fundamentalmente en que las personas ancianos, los antiguos, que no están actualizados con la temática, todavía creen que una reforma agraria se va a hacer en una forma violenta, en una forma en donde los campesinos van a llegar a expropiar las tierras. No, hoy es a través, como dice el doctor Merchan, a través de un ordenamiento jurídico. El Estado debe de comprar las tierras y dotarlas. El Estado debe dotar las tierras de carácter ociosa, las tierras que no están trabajadas, no son trabajables. El Estado, pues, por una necesidad de carácter colectivo basado en los principios sociales, debe de expropiar. Pero el Estado tiene que reconocer esa expropiación en un sistema como el nuestro. Aquí hay algo muy importante. Llevamos una hora, jóvenes. Mire, pues, la quinta conferencia regional de la FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Esta conferencia se dio en Costa Rica. Se aprobó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Por eso decimos que el derecho agrario es una rama especial, es un derecho de carácter autónomo, lo mismo que el derecho laboral. Entonces, dentro de una de las características del derecho agrario es que es autónomo. Esta conferencia se dio en 1959. Se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino el derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. Luego, en el seminario de Montevideo, en 1959, se crearon los problemas relacionados con el derecho agrario latinoamericano. Y en la sexta conferencia de la FAO y quinta de la OEA en México en el 60, se recomendó la existencia del derecho agrario cuyas características esenciales son lo que yo les mencionaba. Les puedo preguntar el día del examen. En las conferencias realizadas por la FAO que se dieron ¿en qué lugar fue este? Vamos a ver. En México, en 1960, se hablaba que ¿cuáles eran las características? Bueno, tenía que tener una disciplina autónoma, tenía que ser científico, didáctico y legislativo. Autónomo, porque tenía que tener sus propias normas para poderse legislar. Científica, porque a través de las necesidades del campo se está estableciendo y comprobando de las mismas. Didáctica, ¿por qué? Porque a través de las direcciones, a través de esa situación en donde se enmarcan los perfiles logísticos para poder continuar con la creación y el sostenimiento de lo agrario. Y lo legislativo, desde luego, porque tiene que haber una legislación. Entonces, aquí se habla muy de dos aspectos.
Yo recuerdo que hay algo que regulaba en la República Dominicana, vamos a ver si encuentro algo por acá. Dice, bueno, se aconsejaban, bueno, disciplina jurídica autónoma, de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho, autonomía científica, didáctica y legislativa. Además, se dijo que mientras las normas del derecho positivo latinoamericano que rigen el derecho agrario no sean sustituidas por las que se aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario, que será muy difícil que las recomendaciones y resoluciones de estas conferencias. Entonces, son numerosos los factores de todo tipo que fueron la clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos. Hasta entonces abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano, y con la ayuda de un pésimo derecho civil que interferiría de una sobremanera del nacimiento. Veamos cómo estamos acá. Son las 15:20, ya vamos hora y cuarto. Quiero ver algo. $13:45. Bueno, miren, pues quiero que pongan atención. El 16 de agosto, el día viernes, posiblemente 59, vamos a ver, 60, 70, 80. Es que estoy programando hasta dónde vamos a llegar el día del examen. Pero no se preocupen, el examen solamente va a entrar hasta donde nosotros miremos la última clase. Pero estoy tratando de avanzar para ver si el último día posiblemente se les pase un laboratorio para que ustedes puedan estudiar. Posiblemente. No se lo estoy confirmando. Entonces yo pienso, jóvenes, que aquí nos vamos a quedar. Y vamos a continuar el próximo viernes, que vamos a ver el capitalismo, la crisis del derecho privado y las evoluciones constitucionales. Pasen ustedes feliz tarde y aquí nos quedamos. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.